17 de octubre, que marca claramente de que la única posibilidad, digamos, de desarrollar un proyecto nacional y popular es a través de un hecho de fuerza, es decir, de una demostración de poder. Era imposible, digamos, de que pudiera el pueblo argentino vivir una experiencia como la que vivió del 45 al 55 si no hubiera existido esa movilización de trabajadores. Los factores o las instituciones que intentaron impedir de que el peronismo naciera fueron precisamente los mismos que hasta el día de hoy concentran el poder. Pueden tener alguna característica distinta, pero era la sociedad rural, era la Unión Industrial, era la Bolsa de Comercio, era el embajador de los Estados Unidos. Si no existía esa movilización, que es una demostración, fue una demostración de poder del pueblo, era imposible que se pudiera hacer semejante transformación que nos marca hasta nuestros días, la revolución peronista. Y en realidad uno ve que en aquel tiempo, del 43 al 45, Perón, desde un departamento de trabajo, que lo convierte después en Ministerio de Trabajo, pero que era una oficina, diríamos, insignificante, en donde hasta la década infame, es decir, había una desvalorización total. Si había un conflicto de trabajadores, en realidad era un hecho policial, intervenía la policía, si había una huelga y todo eso que ya conocemos. La gran explotación que sufrían los trabajadores desarrolla, digamos, eso entre el 43 y el 45, que son las grandes conquistas laborales, ¿no? Es decir, para sintetizarlo podríamos decir el aguinaldo, la jubilación, los convenios colectivos de trabajo, las vacaciones pagas, que yo siempre señalo que cuando uno conversa con compañeros que vivieron esa época, por lo menos hasta hace un tiempo uno encontraba algunos compañeros que vivieron esa época, que fue el cambio, digamos, de ser un trabajador realmente sometido y explotado a tener esas conquistas que parecían una cosa imposible de lograr, y la logran con el peronismo. Pero también Perón marca en algún momento, dice, bueno, habíamos hecho ese avance en lo social, pero si no hacíamos una transformación en lo económico, si no teníamos el control de la economía, era imposible sostener en el tiempo esas conquistas laborales. Era imposible, es decir, el control económico hasta el 46 estaba todo en manos extranjeras. Entonces era fundamental generar las herramientas, tenerlas para poder consolidar esos beneficios, esas conquistas, la justicia social, en un término general. Bueno, ahí se produce una revolución, que es la revolución que le quita poder al poder económico, ¿no? Y que uno ve, bueno, han pasado más de 70 años y lamentablemente casi todos esos factores que logramos tener al servicio de la independencia económica hoy vuelven a estar como en la década infame, ¿no? El Banco Central lo controlaban la banca extranjera, sobre todo lo de Gran Bretaña. Los depósitos de los bancos estaban en manos de un sistema financiero que lo manejaban ellos. El comercio exterior lo manejaba Bujibor y las grandes multinacionales. Es decir, todo eso lo transforma la revolución peronista. Controlar el Banco Central, crear el IAPI, ese instrumento fenomenal, que algunos compañeros, bueno, precisamente yo creo que la oligarquía trata de que hoy veamos que todas esas cosas son inviables, y nosotros realmente comprobamos que hoy tenemos que volver a esas cosas, volver a instalar en el debate, en la discusión, de que la posibilidad de desarrollar y consolidar en el tiempo un proceso de liberación que garantice el bienestar de las mayorías del pueblo está precisamente en recuperar esos instrumentos. Bueno, y el punto máximo, que en esto es muy importante tenerlo en cuenta porque tiene mucha relación con CGT argentinos, con los programas en general que surgen después de la resistencia, que es la Constitución del 49. Ese es un instrumento fenomenal que nosotros también hoy lo instalamos en el programa de la Corriente Federal de los Trabajadores, porque es un tema central en esta batalla. Una batalla de resistencia, pero que tiene que tener como objetivo que cuando el pueblo recupere el gobierno, que lo va a recuperar como siempre vuelve el pueblo, tiene que volver a reivindicar esas grandes banderas, una nueva Constitución.
instituciones, control del comercio exterior, manejo del sistema financiero. Si no, volveremos a repetir esta vieja historia de que aquel proceso extraordinario duró 10 años, después tuvimos que soportar procesos conservadores, neoliberales, con mucha sangre en el camino, con mucha lucha heroica, pero que volvieron ellos al poder. Después nos devolvieron la democracia, pero una democracia totalmente condicionada a esos mismos poderes. Y tuvimos ahora el último periodo de 12 años en donde recuperamos muchísimas de aquellas cosas, pero tampoco pudimos consolidarlo. Esta es la realidad, ¿no? Entonces, en definitiva, digamos, esa Constitución del 49, cuando vino la resistencia, que yo creo que fue la demostración de lo que el pueblo había avanzado en conciencia durante esa revolución peronista. Porque fíjense ustedes que aquellos compañeros que se reúnen en el plenario de La Falda, que son delegaciones regionales de la CGT, que estaban prácticamente casi en la clandestinidad, toman los ejes de la Constitución del 49 en su programa. Ya no plantean un programa reivindicativo de trabajadores en donde el principal punto era, bueno, están congelados los salarios, pedimos aumento de salario, pedimos que nos devuelvan los convenios, pedimos que no sé, las obras sociales, ¿sí? No planteaban eso los compañeros en el programa de La Falda. El primer punto decía los recursos naturales, pues los debe manejar la nación, los servicios públicos van a estar en manos del Estado, su bandera en contra de los monopolios, por qué se debe defender la industria nacional, la integración latinoamericana, lo plantea el programa de La Falda, la tierra para el que la trabaja, es decir, todas cuestiones que hacen al proyecto de país. Ya existía la conciencia de los trabajadores allí, a partir de esa revolución peronista, de que la única manera de consolidar una justicia social es si había una independencia económica, si el país era libre y era soberano. Eso es extraordinario, porque si uno lo mira en términos históricos, digamos, no lo han podido, con todo lo que hemos vivido desde aquel tiempo hasta ahora, no lo han podido borrar, y es lo que obsesiona precisamente a la oligarquía hasta el día de hoy. Sigue obsesionándolo, más allá del estado que podemos tener hoy en cuanto a movimiento popular, de dispersión, de atomización. Pero ese punto es clave, porque CGT de los argentinos es